¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua que usamos en casa no es la misma que se emplea en un laboratorio o en las industrias? Hoy vamos a explorar cómo la calidad y el tipo de agua varían según su uso y por qué es tan importante elegir el agua adecuada para cada aplicación. Bienvenida, Majo, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de WIST. Tú eres una ingeniera química especializada en el tratamiento de aguas. ¿Qué tal, cómo estás? Hola Arlet, ¿qué tal? Un gusto, buenas tardes. Hola chicos, gracias. Primero, gracias a ti, gracias a todos, al equipo WIS por la invitación. Bueno, mi nombre es María José Ávila, tengo 29 años, soy quiteña, me gradué como ingeniera química en la Escuela Politécnica Nacional y actualmente trabajo en esta rama del tratamiento de aguas. Así que especialista como tal. No soy, ya llevo aproximadamente 3 años trabajando en esta rama. Trabajé 2 años como analista química y asistente técnica de productos químicos que se usan para el tratamiento de aguas, sobre todo en esta parte de torres de enfriamiento y calderos. Y hoy en día llevo ya aproximadamente 8 o 9 meses trabajando en una empresa privada, en el área de proyectos industriales, donde ofrecemos, vendemos toda clase de soluciones en el tratamiento de aguas. Aquí les diseñamos los procesos de acuerdo al requerimiento de los clientes. Entonces, básicamente, ese es el ámbito en el que nos movemos, en el Ujú. que me muevo actualmente. Ya es como que tu actividad actual. Ajá. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, iniciemos con este podcast. Y creo que es importante que comencemos hablando sobre el agua que tomamos todos los días en nuestros hogares. ¿Podrías comentarnos qué minerales contiene el agua potable y también estos cómo van a influir en nuestra salud? Bueno, habría que comenzar mencionando que para que un agua se considere consumible o pueda consumirse, eh, hay que entender que este término de consumir no solo hace referencia al beber el agua, sino también al usar el agua para nuestras necesidades, lavarse las manos, lavarse los dientes, bañarse, cocinar. Entonces, esta agua debe cumplir ciertos parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Dentro de la normativa ecuatoriana, la norma INE en 1108 es la que rige estos requisitos para establecer la calidad del agua potable. Bueno, de esta norma ya hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, con lo mencionado, dentro de la calidad del agua podemos encontrar minerales como son calcio, potasio, magnesio, fluoruro, zinc, fósforo, que generalmente vienen de forma natural dentro del agua. Estos minerales en niveles adecuados son beneficiosos para nuestra salud porque nos ayudan a cumplir funciones específicas en el cuerpo humano. La regulación de líquidos, la normalización del funcionamiento nervioso, del sistema muscular, ayuda a mantener el metabolismo, formación de tejidos conectivos, regula la temperatura basal, también nos ayuda a cuidar la piel, nos ayuda a lubricar articulaciones. Entonces, en general, sí se necesita que el agua tenga estos minerales para que nuestras funciones puedan ser adecuadas, ¿no? Porque nos va a ser lo mismo tomar un agua que tiene minerales a un Ujú. agua que ya no tiene absolutamente nada. ¿Y qué pasaría si tomamos un agua que ya no contiene esos En minerales? realidad solo estás tomando agua. O sea, no serviría para nada Claro, para no nuestro cuerpo. te serviría tal vez para hidratarte ese momento, Ujú. pero en realidad tú estás quitando minerales a tu cuerpo, porque recuerden, hay que tomar en cuenta también que nosotros somos 60%, 70% agua, entonces tenemos un montón de agua en nuestro cuerpo que es nuestro principal constituyente, entonces hay que cuidarlo más, por así decirlo. Claro. Listo. Y tomando eso en cuenta, ¿cómo sabemos que el agua que nosotros estamos consumiendo realmente es segura? Ya. Bueno, ahorita que te estoy conversando un poquito de la norma INE, Ujú. que te estoy hablando un poquito de los análisis. La mejor forma de conocer qué consumimos es haciendo un análisis físico, químico y microbiológico. Hay que tomar en cuenta también que la OMS indica que hay, se establece un consumo de 90 a 110 litros de agua por persona por día. Entonces, el agua como tal es un derecho humano el acceso al agua Claro. potable. Y en Ecuador, en toda ciudad, los municipios son los encargados de proveernos de esta agua potable a los hogares. Alrededor del 60% da el municipio, el 40% empresas públicas y mancomunadas. Entonces, la importancia de que estas autoridades o de que las autoridades en los municipios traten el agua correctamente es primordial, es crucial, ¿no?
Hay que exigir que se hagan tratamientos correctos, que se hagan tratamientos de calidad, que los análisis se hagan frecuentemente, que nos den garantías de que nos están proveyendo un agua potable. Entonces, en realidad, cualquier persona, aún así, está en la libertad de coger su agua y realizar un análisis físico-químico, microbiológico y ver cuál es el agua que está consumiendo. O si no, también acercarse al municipio de tu ciudad, a la entidad encargada de tu ciudad con un oficio y decirle, ¿sabes qué? No sé, tengo la duda de que Ujú. esta agua no es del todo potable, pero quiero que me garanticen, quiero que me indiquen un análisis, quiero que me garantices que es un agua potable el que estoy consumiendo. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta también la fuente del agua potable y el tratamiento que se le hace a esta agua es muy importante. Bueno, de forma personal, podría darte un ejemplo. Yo he vivido aquí en Quito y también en el Valle. Entonces, aquí en Quito, en general, el agua, mm, la dureza no es tan alta, pero en el Valle, en ciertas zonas, la dureza aumenta un poco más. ¿Qué significa esto de la dureza? La dureza básicamente es la cantidad de carbonatos de calcio y de magnesio presentes en la química del agua. Entonces, la dureza, al menos a mí personalmente, yo he visto que el agua más dura se me resecan las manos, se me reseca Ah, el cabello, se me resecan los labios. Sin embargo, ambas aguas cumplen con la norma de agua potable, ambas aguas cumplen con los requisitos, porque la norma obviamente tampoco te da este límite de dureza. Entonces, ambas son agua potable. Y bueno, entonces por eso es muy importante también tomar el tratamiento de agua que se realice en los hogares en cuenta, porque claro, muchas personas por este mismo, como ejemplo, ¿no? Por este mismo parámetro que te digo, ya han decidido hacer un tratamiento en su hogar. ujú. Y justo a eso quería preguntarte sobre los diferentes métodos que nosotros ocupamos en nuestros hogares. En algunas Ya. casas hierven el agua, la filtran o incluso la toman directamente de la llave. ¿Qué ocurre con el agua en cada uno de estos procesos y qué es lo que tú nos podrías recomendar? Bueno, ya que estamos hablando ahorita del municipio, empecemos por esa parte, ¿no? El tomar el agua directamente desde el grifo. Ujú. Eh, Podría hablar de casos particulares como Quito con la MAPS, en Cuenca con Etapa. Podría decir que hacen un trabajo bastante bueno en esta parte del suministro de agua potable y saneamiento. Esto quiere decir que no solo nos dan el agua tratada potable, sino también nos dan a través de una red de distribución que ellos mismos se encargan de garantizar la calidad del agua. Ok. Entonces, si tú estás segura de que tu grifo te garantiza la calidad que te está entregando el municipio, yo no le vería problema en tomar directamente desde el grifo. Pero ahora hay casos, suponte en los conjuntos habitacionales, en donde reciben el agua del municipio y reciben a una cisterna. Si esta cisterna no te está garantizando que haya una desinfección constante, que haya una limpieza frecuente, que haya una red de distribución adecuada para el agua, tú no puedes hablar de que vas a tener en tu hogar, en tu departamento, la misma calidad que te está entregando el municipio. Claro. Entonces, ese tipo de cosas muchos conjuntos incluso no lo toman en cuenta. Y siguen consumiendo también agua de la Y llave, claro, sin y siguen saber. consumiendo agua de la llave, que si bien es del municipio, pero ya se está almacenando en una Ujú, cisterna. Eso por un lado, ¿no? ujú. Ahora, lo mismo ocurre en el caso del agua embotellada. O sea, sucede el mismo caso. Hay que asegurarnos que el agua embotellada, los botellones, tengan un correcto sistema de procesado. O sea, quiere decir que tengan una correcta desinfección, un correcto abastecimiento, un correcto almacenamiento y un correcto abastecimiento. Porque hay que tomar en cuenta que el desinfectante tradicional es el hipoclorito de sodio. Incluso la norma INE te indica que tienes que tener un cloro residual hasta de 1.5 ppm en el agua para considerarlo potable. Mm, Y bueno, y como sabemos, el cloro se disipa con el tiempo. Entonces, como un agua embotellada o como un agua en botellón te está garantizando totalmente que está limpia. O sea, ¿qué te garantiza la calidad de ese botellón? Puede ser que ocupan otras formas de desinfección, ¿no? Pero a la final si se mantiene almacenada por cuánto tiempo, yo que sé, en la lluvia o yo que sé, abierta, entonces no estás garantizando como tal una calidad adecuada claro. al agua. De ahí en la parte de hervir, ¿qué te puedo comentar? Bueno, el hervido es un proceso en el cual tú pones el agua potable en una olla, en una cafetera,
lo que haces es calentarla y esperar a que llegue a su punto o temperatura de ebullición, que es lo que se llama hervir el agua. Esto todos lo hacemos en nuestras casas. Creo que es lo más Todo, común en ajá, realidad. todos lo hacemos y lo hemos hecho. Entonces, aquí lo que, verás, como un método de desinfección es bastante bueno, porque mata bacterias, mata microbios, parásitos, virus, y que obviamente no resisten las temperaturas de calentamiento. Sin embargo, el hervir mucho tiempo el agua también hace que se pierdan los minerales, Mm, que te estaba comentando anteriormente que son buenos para nuestra salud, el claro. calcio, el magnesio, el sodio, el potasio. Entonces, vas perdiendo todo eso si es que hierves mucho el agua. O sea, ¿habría un periodo de tiempo que debería hervir el agua? Verás, cuando tú hierves el agua, lo que haces es, llegas a tu punto de ebullición y el agua que va ebulliendo, o sea, el agua que va pasando, va cambiando de estado, de Mm, líquido a vapor. ujú. Entonces, cuando pasa a vapor, lo que hace el agua es evaporarse, irse, pero se va el agua, o sea, se va el agua en forma de vapor. Y los sólidos que tiene, los minerales, se van quedando en la olla, sí, en la olla, en la cafetera. Es por eso que muchas veces hervimos el agua y vemos la olla blanca por debajo. Así es. Entonces, son minerales que estás perdiendo del agua. Mm, Eso es básicamente lo que se hace cuando se hierve demasiado el agua, porque estás botando más agua en forma de vapor. y tal vez uno ingenuamente podría pensar que los sedimentos que quedan en la olla son las impurezas que se perdieron. Sí, exactamente. Puede ser, no, pero como si sabes que es agua potable, en general, lo más seguro es que lo que estés dejando ahí son minerales. Mm, Y bueno, y finalmente, lo que yo le recomendaría, si es un filtrado, si no estás segura de que el agua que te está llegando a tu casa está del todo limpia, sí recomendaría un filtrado. Hoy en día hay una gran variedad de tecnologías en cuanto a filtración en hogares. Filtros que van desde ablandamiento para quitar dureza, filtros de carbón activado que quitan colores, olores, sabores desagradables, quitan cloro, cloraminas. Hay sistemas de ósmosis inversa que garantizan una purificación total del agua, quitan mm. iones y todo. Y bueno, hay personas que en casos específicos usan la ósmosis inversa por temas de salud. Mm. Entonces, en esos casos les beneficia bastante, ¿no? También tenemos desinfección con ultravioleta para garantizar de que ya no hay ningún organismo microbiológico ni nada en el agua. Ya no queda nada de malo ahí. Sí, en general todo dependerá de tu fuente de agua y Ujú. también del agua que tú quieres consumir o Mm, requerir. claro, y eso creo que también vamos a abordar un poquito más adelante sobre el tipo de agua que vamos a necesitar según el requerimiento que necesitamos. Exacto. Pero bueno, ahorita pasando un poquito más sobre los análisis. ¿Puedes comentarnos cuáles son los parámetros clave que miden los análisis físico-químicos y también microbiológicos del agua para poder así garantizar la calidad en el agua? Y ya, bueno, sí les estaba mencionando un poquito de la norma INEN, Ujú. la norma INEN 1108, perdón, es la que establece los requisitos que debe cumplir la calidad del agua potable. La norma te dice que el agua debe ser inodora, incolora, insabora y presentar casi cero turbiedad. Entonces, la norma como tal te presenta 6 tablas importantes que generalmente cuando, bueno, en mi experiencia, ¿no? Cuando se hacen los diseños, les pedimos las 3 primeras tablas, si es un agua en general buena, ¿no? Que no tiene tal vez una fuente especial o no saben cuál es la fuente especial. Entonces, la primera tabla te habla de los requisitos físicos y químicos del agua para consumo. Entonces, aquí tienes límites permitidos de metales específicos como arsénico, como el cadmio, como el cobre. Aquí es donde te habla del cloro, que tienes que tener hasta un residual de 1.5 ppm. Te habla del límite permitido de mercurio, de plomo. eh, no sé si han visto últimamente que hay casos en donde están descubriendo el plomo en alimentos, Claro. Sí, es incluso, una noticia bastante popular imagínate. únicamente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se está dando en las industrias también? La tabla 2 te habla de los requisitos microbiológicos, que básicamente te dice que coliformes totales, coliformes fecales, bacterias, la giardia, la Cryptosporidium, esas deben estar ausentes en el agua Ok. potable. La tabla 3 te habla del pH, el rango de pH en donde se debe manejar el agua potable, que es de 6,5 a 8, que es lo normal del agua potable.
Y de ahí las tres últimas tablas te hablan de casos en específico, ¿no? Porque esto rara vez tal vez se encuentre, yo que sé, en la Amazonía tal vez se han dado casos en donde se encuentren químicos orgánicos como hidrocarburos, como órganos clorados también, si es que es un agua cerca de la industria, de alguna industria que está botando se está contaminando de alguna forma el agua. Aquí te habla del estireno, del sileno, te dice los límites permitidos. La siguiente tabla te habla un poquito también de subproductos de desinfección, como es el cloroformo, el bromodiclorometano. Y también la otra tabla es de químicos inorgánicos. Aquí te habla específicamente de 5 químicos, del antimonio, del bario, del boro, del níquel y del selenio. Y todos dentro de los límites permitidos. Entonces, para saber, o bueno, estos son más bien dicho los parámetros clave que te indica la norma INE y son los parámetros que en realidad debería cumplir toda agua potable. Claro, y o sea, si bien ellos se encargan, ellos serían como un organismo a nivel de Ecuador que se encargue de que se cumplan estos parámetros. Sí, la norma INE se rige aquí en Ecuador. Listo. Claro que todo país tiene su norma de agua Ujú. potable, ¿no? Pero la INE es la que rige aquí. Listo. Bueno, ahora que hemos discutido también cómo afecta el agua en nuestro consumo diario, creo que también es importante que hablemos sobre el entorno en los laboratorios, donde la pureza del agua va a ser mucho más importante. Así que, Majo, por favor, ¿podrías contarnos por qué es importante contar con una alta pureza en los laboratorios? Bueno, lamentablemente aquí el agua en laboratorio rara vez recibe la atención que se merece. La importancia tal vez sí, pero la atención como tal no sé qué tanto. Bueno, el agua ultra pura o de mayor pureza en los laboratorios desempeña un papel fundamental en los laboratorios, porque en casi todos los experimentos, pruebas diagnósticas, reacciones químicas, sobre todo enfocadas en esta parte de las ciencias de la vida, necesitan un agua pura para que Ujú. se den de la mejor manera. Entonces, esto es debido a las propiedades favorables que tiene el agua, propiedades tanto químicas como físicas. Entonces, tener un agua pura dentro de los laboratorios es crucial. Depende obviamente de la aplicación del laboratorio, porque hay un montón de aplicaciones. Pero dentro de las razones más importantes del por qué es crucial tener un agua eh, con alta pureza, podría decirse la sensibilidad analítica, una mayor reproducibilidad experimental. Podría decirse que hay una menor contaminación de muestras, una disminución en la interferencia de datos, una continuidad de datos en el tiempo que sean correctos. Entonces, independientemente del laboratorio en el que se trabaje, lograr los ensayos es el objetivo, ¿no? De cada Ujú. laboratorio, lograr que las reacciones, que las pruebas funcionen correctamente. Y esto hace incluso que, o sea, el tener un tratamiento o un agua adecuada en tu laboratorio hace que tú ahorres tiempo y dinero. Porque obviamente todos queremos que al primer ensayo nos salga bien. Claro. Entonces, eso no te va a dar como tal un agua potable, por así decirlo. Ujú. Entonces, tener la adecuada pureza te permite tener resultados consistentes y confiables a largo plazo en tu laboratorio. Entonces, una mayor también resolución de experimentos, una mayor resolución de pruebas y un mayor análisis en tu laboratorio. Es decir, tener pureza en el agua para el laboratorio es totalmente vital. Claro, sí, es crucial, es importante. Ujú. Ok. Y tomando en cuenta, ya habíamos mencionado antes sobre un organismo nacional, en este caso, que era para el Ecuador. ¿Podrías mencionarnos algunos organismos internacionales en este momento? Sí, hay tres organismos importantes, creería yo, que son los más importantes que rigen este tema de la calidad o la pureza del agua. Podemos mencionar a la American Society for Testing and Materials, que es la ASTM. También tenemos la British Standard Institution, que es la BSI, y la International Organization for Standardization, que es la ISO, como todos lo conocemos, la Listo. ISO. Entonces, bueno, cada una tiene sus requisitos, ¿no? De calidad del agua, pero claro, cada una se rige a sus diferentes normas y criterios también, dependiendo de la institución o del organismo internacional. Estos organismos básicamente lo que hacen es clasificar el tipo de agua de acuerdo al uso. Bueno, por mencionarles un poquito, la STM lo que hace es clasificar el agua
en 4 tipos, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Mientras que la ISO lo que hace es clasificar el agua en grados, el grado Mm. 1, el grado 2 y el grado 3, siendo el grado 1 el agua más pura que puedes tener. Ok, por ejemplo, ¿pero a qué hace referencia esas clasificaciones? En realidad hace referencia al uso, a la exactitud más bien, tal vez a la exactitud, a la precisión que necesitarías en tus análisis, a la interferencia que no deberías tener en tu agua para tener un análisis exacto. Como les mencioné, el tipo 1 es el agua más pura, por así decirlo, y o sea, debe seleccionarse siempre que la prueba sea esencial un mínimo de componentes ionizados. Ese es el agua tipo 1. Requieres de máxima exactitud y precisión en tus análisis. Bueno, aquí se usa, por mencionar algún análisis, la espectrometría atómica. Utilizan agua tipo 1. La fotometría de llama también. El agua tipo 2 se recomienda en la mayoría de pruebas analíticas, generales de laboratorio también. Eh, Obviamente en esta parte de la salud es muy importante también tener un agua pura. Entonces, este es específica para el agua 1, para el agua tipo 2, perdón. Eh, Cabe mencionarles que para tener un agua tipo 1 puedes partir del agua tipo 2 y así sucesivamente. Del agua tipo 3 podrías obtener el agua tipo 1. ¿Y ese proceso cómo sería? Tienes que hacer un proceso de purificación. Mm. El agua tipo 3 también se hace para pruebas generales de laboratorio, algunos también lo usan para cristalería, para enjuague, perdón, pero hay que tomar en cuenta que los enjuagues de cristalería se deberían hacer con la misma agua con la que se hacen los análisis, Ok. porque vas lavando y a veces se te queda el agua. Y el agua tipo 4 se podría decir que es la menos pura, pero aún así la ACTM te indica que el agua tipo 4 debe tener una conductividad final máxima de 5 microsiemens sobre centímetros. Ok. Y retomando lo que mencionaste hace un momento, ¿qué es exactamente la purificación del agua? Bueno, la purificación como tal sería el proceso que, que se lleva a cabo para obtener una calidad de agua con una pureza específica. Ujú. Esta calidad, esta pureza dependerán obviamente de la aplicación del laboratorio, de los análisis que se vayan a llevar a cabo, de los experimentos que se realicen, de las pruebas que quieran tener. Entonces, deberán usar tal vez una calidad u otra calidad. También depende mucho, y cabe mencionarles nuevamente, depende mucho la fuente del agua. Entonces, esta será la pauta. La fuente del agua va a ser la pauta para definir tu proceso de purificación. En Mm. laboratorios, los procesos que podría mencionarse, que son más comunes, puede darse la filtración. Aquí se tiene filtros como clarificadores, se tiene sedimentadores, se tiene filtros con gravas especiales, yo que sé, para eliminar hierro, magnesio, plomo, arsénico. Se tiene también procesos de ultrafiltración, que son procesos que permiten separar partículas en el rango ya súper pequeñito de 0.4 hasta 0.1 micrómetros. Súper pequeñito separa. También elimina sólidos en suspensión, coloides, partículas finas, algas, microorganismos, bacterias. Tenemos también el proceso de destilación, que es un proceso que separa los líquidos miscibles mediante la diferencia del punto de ebullición. También hay casos en donde se destila el agua para purificarla incluso más, Mm. el agua misma. Tenemos procesos de ósmosis inversa, que es un proceso de eliminación de minerales, de purificación, de desalinización del agua. Tenemos también procesos de absorción con carbón activado, que te elimina olores, sabores, colores, moléculas orgánicas, cloro, cloramidas. Y también hay un proceso que es bastante usual encontrar en laboratorios, que es el proceso de desionización, que es un proceso básicamente de extracción de iones del agua, cationes o aniones, mediante un intercambio iónico. Entonces, con todos estos procesos tú puedes hacer una purificación del agua, Y, dependiendo también de la calidad del agua que quieras obtener. listo. Justo eso te iba a preguntar, que cómo podría escoger cada uno de estos procesos. Claro, depende mucho del requisito de tu calidad de agua. Y en cuestión de tiempo, cada método tiene algún periodo para cumplirse, para hacerse. Depende del método, ¿no? Suponte si comparamos,
tal vez la filtración, la ultrafiltración, la ósmosis, cualquier filtro de absorción, entras del agua un filtro y sale del filtro. En realidad no es un tiempo bastante largo, ¿no? Pero suponte procesos como destilación. Yo creo que el proceso de destilación es un poquito más largo que la mayoría. ¿Y Por, cuál es el que puede asegurar mayor pureza del agua? eh, la ósmosis te elimina todo. Te elimina ya, la ósmosis te eliminaría ya los iones, así, todos los iones. Después de la ósmosis saben poner también filtros desionizadores. Mm. O sea, la ósmosis como tal ya te está eliminando todo, pero aún así después de la ósmosis le pulen al agua que queda. O sea, continúa con el proceso. Ajá, porque a veces después de la ósmosis, yo que sé, le sale con una conductividad de 1, pero de 0,5, yo que sé, pero tu requerimiento es de 0,1. Tienes que pulirle todavía esa agua para que esa conductividad te siga bajando. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Majo, por contestar a nuestras preguntas. En este momento nosotros vamos a pasar a nuestro spot publicitario. Confianza, precisión y sostenibilidad en cada gota del agua ultrapura que puedes obtener con el Omnia Pure XS Touch. Es de tamaño compacto y se adapta a espacios pequeños sin sacrificar rendimiento. Este equipo es ideal para suministrar el agua de la más alta calidad de forma constante, asegurando la reproducibilidad de tus análisis en ciencias biológicas y laboratorio. Gracias a su boquilla giratoria y flexible, su uso es práctico, lo que permite dosificar agua pura con una sola mano. Tiene una función de recirculación que previene el crecimiento de biofilm, superando los estándares más altos según la ASTM. Cuenta con una pantalla táctil a color con una navegación de menú intuitiva. Omnia Pure XS Touch permite almacenar todos los datos de calidad y con una salida USB accederás a los resultados en cualquier momento. Asegura el éxito de tus análisis con Omnia Pure XS Touch. Este equipo y todos sus accesorios los encuentras solo en Waste. Y retomando, a ver, tengo entendido que el agua es un solvente indispensable para el laboratorio, principalmente también porque tiene una gran capacidad para disolver gran variedad de sustancias. ¿Podrías profundizar un poquito en esto? Bueno, el agua suele considerarse como el disolvente universal. Ujú. Tiene la capacidad de disolver muchísimas sustancias, mucho más que cualquier otro líquido. Lo que lo hace importante, ¿no? Para muchas reacciones bioquímicas que solo, suponte, se producen en soluciones acuosas. Es uno de sus campos más importantes, creería yo. Sin embargo, también hay que encontrar esta limitación del agua, que es un eluyente débil, que es un disolvente eficiente con la mayoría de compuestos orgánicos, debido a que el agua es un compuesto bastante polar. Sin embargo, el otro día veía en un artículo interesante que hablaba sobre la capacidad del agua para sobrecalentarse a 200 grados centígrados Ujú. y a esta temperatura logra tener propiedades similares a los disolventes orgánicos, lo que hace que lo que hace que pueda disolverse con estos compuestos orgánicos. Y esto añade mucho más la credibilidad de que como tal se le considera el disolvente universal. Obviamente haciéndolo funcional también a la gama de muchas aplicaciones que tiene el agua, ¿no? Como extracciones y separaciones que son bastante utilizadas en esta parte del laboratorio. Ah, ok. Y bueno, creo que pasamos también a otro tema que sería como que el agua en la industria. Pero ¿qué es en realidad? ¿Qué significa el agua en la industria? Básicamente se entiende como agua industrial al agua destinada a las aplicaciones industriales, Mm. que no necesariamente necesitan que sea una calidad de agua potable. Ojo, no todas las industrias, obviamente. Obviamente industrias como alimentos, embotelladoras necesitan que la calidad sea agua potable. Además, el agua industrial también son todas estas aguas que se generan de una actividad industrial o como consecuencia de una actividad industrial. Dentro de los principales usos que se puede tener el agua es a nivel sanitario, transferencia de calor y refrigeración es bastante usada el agua, para procesamiento, para fabricación, para lavado, dilución, mezclas, redes contra incendios también es muy utilizada el agua, almacenamiento, todas todas estas aplicaciones se dan en todas las industrias. Eso puedo decirte
con respecto a esta agua industrial. Ok. Y ahora que conocemos los principales usos del agua industrial, ¿podrías comentarnos cuáles son las diferencias del agua que se usa en las industrias en relación con otro tipo de aguas? Bueno, la principal diferencia definitivamente sería que el agua industrial no es un agua de consumo. El agua industrial no la beberemos, ni la usaremos para nuestras necesidades, no usaremos para bañarnos, ni para cocinar, ni para lavarnos las manos. Es netamente un agua de industria. Ahora, si la comparamos con un agua de laboratorio, puede que la industria use esa misma agua de laboratorio para sus procesos, como por Mm. ejemplo la industria farmacéutica o la industria de alimentos. Entonces, básicamente eso, ¿no? Y de ahí, bueno, obviamente dependería de la fuente del agua para diferenciarla de cada uno, porque ninguna agua, al menos en mi experiencia, yo puedo decirte que ninguna agua es igual a otra. Claro. Y, por ejemplo, ya que el agua participa en todos los procesos industriales, ¿qué papel desempeña el agua en industrias como la química, la alimenticia, la energética, o de pronto en alguna industria que no es tan popular o que no es tan conocida? Bueno, el agua constituye de los principales usos en toda industria. Dentro de la Mm. industria química te podría decir que se usa en procesos como en reacciones químicas, en dilución, en mezcla, en aguas de servicio, entiéndase por agua de servicio, agua de calderos, de torres de enfriamiento. Se usa en procesos de enfriamiento y de calentamiento también, es bastante usada el agua. Dentro de la industria alimenticia, obviamente lo más importante sería el agua potable para la industria, para el procesamiento de alimentos. Se usa también para la producción, procesos de dilución, de mezcla, sistemas de lavado de alimentos. Hay casos que usan el agua también para sistemas de remoción de grasas, Mm. por darte un ejemplo. En la industria energética se podría destacar el agua de servicio, el agua de enfriamiento, de calentamiento, en procesos de separación. En general, en toda industria cuenta con diferentes operaciones unitarias u operaciones de procesos, dependiendo del proceso que tenga esta industria, ¿no? El agua va a ser fundamental y va a ser más importante en una u en otra. Mm, Como yo te menciono, todas tienen una fuente diferente, un agua diferente y obviamente necesitan un tratamiento y un diseño adecuado para esa agua, un requerimiento específico, porque tu requerimiento va a ser específico para tu proceso. Podría mencionar un montón de ejemplos, por destacar algunos. El uso de agua ablandada, que es el agua sin dureza, el agua sin hierro, sin manganeso, sin cloro, importante para las textileras, por ejemplo. El uso de aguas blandas para calderos, para sistemas donde evapora el agua, pero necesitas menos sales para evitar incrustaciones en tus equipos. El uso de agua con un pH específico, yo que sé, para la formulación de algún compuesto químico, para la formulación de colorantes, por ejemplo. El uso de agua osmotizada para la industria farmacéutica, el uso del agua carbonatada, súper purificada, pero sin quitar minerales, ponte para las embotelladoras Ujú. de agua con gas, un ejemplo. La eliminación de sales en industrias, como en industrias que usan el agua de mar. También la eliminación de sólidos disueltos de turbiedad en aguas superficiales mediante filtros multimedia. Entonces son algunas de los usos que se da en toda industria y de los casos en los que se debería tener o se sugiere que se tenga un tratamiento de agua también. Listo. Y por ejemplo, continuando con esta importancia de tener agua de calidad, también existen factores que pueden comprometer los procesos industriales. ¿Cuáles serían los contaminantes más comunes que se encuentran en el agua y que se utilizan en los procesos industriales? Bueno, no podría darte un contaminante común que se encuentra en el agua a nivel general, ¿no? Ujú. Como ya te he mencionado, cada agua o cada fuente es un mundo totalmente diferente. No podría decir que no hay un agua igual a otra. Bueno, dentro de mi experiencia te podría comentar que lo que más nos solicitan son PETAPs, que hace referencia a las plantas de tratamiento de agua potable. Se les llama así porque no son aguas residuales, pero obviamente también son para la industria, son para un consumo en la industria. Hay que tomar en cuenta que, como ya les mencioné, no es un agua consumible, ¿no? No es un agua consumible por nosotros, es un agua consumible por la industria.
Por otro lado, hablando de aguas superficiales, también uno de los tratamientos estándar que suele constituirse es tal vez un sistema de cloración para desinfectar el agua. Te puedo hablar de un proceso de clarificación y sedimentación para eliminar sólidos disueltos, turbiedad, con ayuda de un coagulante. Te puedo mencionar un proceso de carbón activado para eliminar cloro, cloramidas, moléculas orgánicas, olores, sabores, colores, eh, dependiendo del agua, ¿no? También hay procesos en donde se elimina la dureza con ablandamiento, y también finalmente un proceso de desinfección con cloración nuevamente o con tal vez un proceso de UV, de ozono. Entonces, eso podría darte como un ejemplo de una planta de tratamiento. Se me hace peculiar que menciones esto de UV. ¿Cómo funciona en el agua? La UV básicamente es una desinfección del agua, es una Ujú. desinfección de microorganismos del agua. Eh, Obviamente es mediante la luz ultravioleta lo que se eliminan los microorganismos y te purifica microbiológicamente el agua. Qué interesante. O sea, el agua realmente está en todos los lados, Sí, desde el nuestra agua casa. entra en todo proceso, depende del requerimiento del consumidor, eso es muy importante. eh, Hay que tomar en cuenta el diseño, porque el diseño no va a ser igual para ti como para la industria que está al lado tuyo Ujú. incluso. Entonces, podría mencionarte también a breves rasgos que hay un auge un poquito en estos tratamientos con ósmosis inversa, que es un proceso de purificación del agua. Entonces, esto nos indica también que las industrias poco a poco van tomando conciencia de sus procesos, ¿no? Van tomando conciencia de la importancia que es tener un agua de calidad, porque a la final no solo se trata de tener un agua buena, sino también la industria lo que hace es o el fin de la industria es mantenerse en el tiempo. Entonces, ¿cómo te mantienes el tiempo? También es con un ahorro del agua y con un ahorro de dinero. Ujú. Y por ejemplo, si es que yo estoy empezando mi empresa, ¿quién podría acudir para tener determinada asesoría sobre los procesos o el tratamiento que requiero? Eh, bueno, no, ahora hay algunas empresas que se dedican a esta parte de diseño de procesos. A Ujú. mi empresa puedo sugerirte, obviamente, pero lo que yo sí tomaría en cuenta, o bueno, y lo que yo recomendaría que se tome en cuenta siempre es no solo el costo que lleva un tratamiento, ¿no? Porque inicialmente un tratamiento te puede ser costoso como primer gasto, pero a la larga va a ser un ahorro. A la larga vas a pagar el proceso y a la larga vas a tener un ahorro de calidad de agua, un ahorro de consumo de agua y también un ahorro de dinero. Entonces, este tema del costo de un tratamiento de agua, si bien es cierto, a veces puede sobrepasar a tu costo de tu empresa, pero a la final no solo eso es lo importante, ¿no? Ver la calidad de los equipos que te están ofreciendo, ver la calidad del proceso que te están ofreciendo, el diseño que sea adecuado para tu proceso es muy importante, eso es muy importante. Yo he visto casos en donde les ofrecen plantas estándar, plantas de agua residuales, plantas de agua potable, ósmosis inversas estándar. Entonces, eso no saben el daño que le hacen al cliente, Ujú. porque un equipo tiene que ser diseñado para tu requerimiento, para tu caudal, para tu uso, para tu propio uso. Entonces, eso también hay que tomar bastante en cuenta. No porque sea barato significa que te va... Lo barato siempre sale caro, dicen Claro, por siempre ahí. dicen eso. O sea, elegir un Exacto, buen tratamiento, un buen lugar que nos pueda ayudar con esta asesoría, en realidad se exacto. convierte básicamente en una inversión. Sí, a la final es una inversión para tu empresa. Listo. Pero bueno, hemos visto que el agua básicamente está en nuestra casa, hasta ya la industria. Cada gota va a tener toda su importancia y va a requerir también tratamientos específicos que para así lograr garantizar su calidad. Entonces, Majo, antes de despedirnos, ¿hay algún aspecto del tratamiento del agua o del laboratorio o la industria que quieres destacar en este momento para los wisnautas? A ver, claro, así de forma general. Bueno, en el hogar, dentro de los aspectos y más importantes a rescatar sería la salud. El tener un agua de calidad repercutirá principalmente en nuestro organismo, en nuestra salud. Si tienen la oportunidad de verificar que su agua que les está llegando a su casa
es la adecuada, háganlo. Si tienen las posibilidades de poner un sistema de filtración en su agua, háganlo. Un buen sistema de filtración, obviamente, porque ahora hay un montón de gente que te vende también cualquier cosa. Entonces, si tienen la oportunidad, háganlo. No tomen cualquier agua embotellada. ¿Por qué el agua embotellada? No, bueno, no sé si han visto las noticias últimamente, ya se han reportado casos de botellones o de agua embotellada en donde ya se encuentran microorganismos, no se encuentran bacterias. Entonces, hay que exigir a las autoridades también que haya un control en estos procesos. Como ya les mencioné hace un ratito, también se han encontrado ya alimentos con plomo, con arsénico. Entonces, imagínate qué es lo que nos están dando las industrias, ¿no? Hay que ser tajante también con esa situación, porque a la final eso está repercutiendo en la salud de todos, porque todos consumimos agua, todos comemos arroz, todos comemos tal alimento, entonces es importante que haya eso. En el caso de los laboratorios, podría destacar la importancia de purificar el agua. Esto repercutirá básicamente en garantizar análisis sin interferencias, que se traduce básicamente a la calidad de trabajo de los laboratorios. Y a nivel industrial, podría destacar que un adecuado tratamiento de agua que está diseñado para tu requerimiento, a la final se traducirá en inversión, en ahorro de costos operacionales a largo plazo. Y también, no menos importante, mencionar este tema de la responsabilidad ambiental que deberíamos tener todos, no solo la industria. Claro. Entonces, y que toda empresa debería llevar a cabo, ¿no? Toda empresa debería llevar a cabo esto no solo por ahorro operacional, sino también por una conciencia ambiental a largo plazo. Cada vez nos vamos quedando con menos agua. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Majo. Te comento que también a todos nuestros invitados les hacemos colocar una firma en el mural. Entonces, por favor, si nos regalas tu autógrafo. El autógrafo. En cualquier lado. Sí, en cualquier lado. A ver. ¿Y qué? ¿Todo mi nombre o como quiera? Como tú dices. Ya. Es todo mío. Listo, muchas gracias, Majo. También nosotros como parte de WIS te tenemos un pequeño obsequio. Se trata de una agenda y puedes Ay, anotar tus muchas pendientes, gracias, qué pensamientos, lindo. etcétera. Justo estaba Esperamos que necesitando te guste. una, de hecho. Llegó a tus manos. Sí. No saben cómo lo necesitaba toda la semana. Esperemos que te guste mucho. Muchas Listo. gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, por la iniciativa y bueno, sigamos fomentando este tema de la ciencia, este tema de la educación, que es muy importante y pienso personalmente que también hace bastante falta aquí en el país. Gracias a ustedes, chicos. Es un gusto haberte recibido, Majo. Bueno, con eso culminamos la grabación de nuestro 7º episodio y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el podcast de WIST. Nos encantaría saber sobre qué temas les gustaría que hablemos. Pueden dejarnos en los comentarios, suscríbanse, denle like y también pueden compartir este video a alguien que desee escuchar sobre esta información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que en WIST lo hacemos posible.